Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya son las 7 de la noche. Vamos a comenzar, ya se están empezando a unir algunos por ahí, así que vamos a dar unos minutitos solamente para que terminen de unirse a esta sesión del día de hoy, que como ya saben y estuvimos anunciando desde la semana pasada, pues vamos a hablar el día de hoy de gastos médicos mayores. Espero que hayan traído su espejo. Esta broma solamente la van a entender los que estuvieron la semana pasada, por supuesto. Pero espero que ya se vean bien ahí las letras. Espero que se escuche bien el audio. Y si no, pues avisen si no se está escuchando bien el audio. Si todo bien, hay una manita, un manito, un manito arriba para ver si ya se está escuchando bien. Ya se están conectando algunos. Gracias por estarse ya aquí. Carla ya está, Gisela, Luis Márquez. Por acá parece que ya están varios. Mónica también. Así que yo creo que vamos a comenzar ya. Así que pues muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron aquí uniéndose a este Facebook también desde la semana pasada. Les platico rápidamente en lo que terminan de unirse los demás compañeros. Yo soy Joel Ramos, muchos me conocen como Ramos nada más. Así que yo soy agente de seguros, soy asesor patrimonial, soy asesor de este tema de los seguros, así que voy a estar compartiéndote. El día de hoy vamos a platicar cómo comprar una póliza de gastos médicos mayores. Así que muchas gracias por unirse. La idea es aprender, es una sesión simplemente para aprender. Si tú eres independiente o si tú eres empleado, les decía antes en el aviso del día de hoy que les interesa esta sesión. Sobre todo también si tú eres empleado y dices, no, ya a mí el trabajo me da la prestación, yo tengo mis gastos médicos mayores, quédate a esta sesión porque hay un punto bien importante. No debería de ser un tema que pases de largo. Quédate a esta sesión porque hay un tema importante. Vamos a estar recibiendo preguntas a través del Facebook Live, ahí las puedes escribir, o también aquí al teléfono 55 60 84 95 53. Vamos ahí también a recibir algunas de tus preguntas. Si no podemos contestar a lo largo de la sesión, no te preocupes, te voy a contestar después. Así que vamos a iniciar ya el día de hoy. Nada más acá vamos a hacer un... para seguir con la sesión. Listo. Ok, ahora sí, vamos a platicar sobre todo de cinco variables que debes de saber tú como comprador al momento de adquirir una póliza de gastos médicos mayores. Y también te recuerdo que en esta sesión la idea como es aprender y es enseñarte. No vamos a quemar a ninguna compañía, no le vamos a hacer publicidad a ninguna compañía. Lo único de lo que se trata es que tú aprendas y las diferencias como siendo comprador. Acuérdate, tú tienes el poder como comprador. Así que quédate a esta sesión para que aprendas. Accidentes y cubre enfermedades. Esta es la esencia de las pólizas de gastos médicos mayores. Esas son las dos cosas. ¿Y qué te va a cubrir? ¿Qué es lo que me incluye una póliza de gastos médicos mayores? Para hacerle frente a los gastos que te origine un accidente o una enfermedad, te va a cubrir gastos hospitalarios, te va a cubrir honorarios médicos. Normalmente los médicos facturan por separado sus ingresos, sus honorarios, lo que ellos cobran por una cirugía o por una atención, lo cobran por separado. Entonces, eso también te lo va a cubrir. Gastos hospitalarios, honorarios, medicinas,
Medicinas, abusados ahí va el primer tip. A veces te lo cubre los medicamentos que te proporcionan en el hospital o que te suministran en el hospital. Y a veces los que están afuera o cuando sales del hospital también están cubiertos. Entonces tienes que checar que te cubra medicamentos dentro y fuera del hospital, sobre todo, porque si sales de una cirugía, lo más seguro es que te van a mandar un tratamiento para tu recuperación. Entonces también te va a cubrir el tema de medicinas. Si necesitas alguna rehabilitación, sobre todo para los accidentes, a veces que si te fracturaste, no sé, un codo, un hombro, te luxaste la rodilla, vas a necesitar rehabilitación también. Entonces revisa si tu póliza te incluye también este tema de sesiones de rehabilitación. La mayoría las incluye, pero algunas no están consideradas. Entonces revisa también, sobre todo si te dedicas a algún deporte o algo, que puedes tener un accidente y que vas a necesitar una rehabilitación, considéralo también. Enfermería o doctores a domicilio, alguna ambulancia, algún tipo de asistencia telefónica de apoyo médico, normalmente también las pólizas lo incluyen, esto como un beneficio adicional. ¿Qué te incluye también? Maternidad. Ahora, muchos dirán que la maternidad pasa por accidente, pero no es un accidente. El deber ser es que no es un accidente. Entonces, como no clasifica para accidente ni enfermedad, entonces las pólizas de gastos médicos mayores esto lo tienen como un paquete adicional, ¿ok? La maternidad es algo que como no clasifica para esto, te lo va a dar la compañía como un beneficio. También tienes que revisar qué tanto te incluye de maternidad. Entonces, para nuestras amigas que nos están viendo sobre todo, vamos a hablar también un poquito más adelante del tema de la maternidad. Te incluye también muchas pólizas, asistencia médica, como te decía, algunas te incluyen protección dental y también protección visual o alguna red de descuentos. Estos ya son beneficios adicionales. No es la esencia de la póliza, pero las compañías hacen convenios con muchos proveedores y entonces ya que tienes la protección médica, te la amplían un poco. Ojo, no es una protección dental. Si tú me dices, oye, y si me quiero cambiar y ponerme sonrisa Colgate, no te lo va a cubrir. Te va a incluir algún paquete básico en donde también vas a tener que pagar a veces una parte del tratamiento dental. También hay una red de proveedores normalmente. Entonces, eso es lo que te incluye normalmente. Todos los gastos hospitalarios, honorarios, rehabilitación y algunas cuestiones adicionales como maternidad, protección dental, protección visual o descuentos. ¿Ok? Esa es la generalidad de las pólizas de gastos médicos mayores. Ahora, algo muy importante como comprador, obviamente es el precio. Obviamente, tú quieres saber, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto voy a tener que pagar? ¿Cómo lo voy a tener que pagar? Entonces, ahorita es lo que te voy a hablar con estas 5 variables. Estos 5 elementos, tú los vas a decidir. Yo como asesor o cualquier otro asesor podríamos llegarte con una propuesta y decirte, mira, yo creo que esto es lo que te conviene. Y a lo mejor sí te conviene, a lo mejor es lo que va a ser adecuado para ti, pero la mejor protección la diseñas tú de acuerdo a las capacidades económicas y también que sepas qué impactos va a tener. La idea es que no te lleves sorpresas al momento de utilizar tu póliza de gastos médicos, que no te lleves ninguna sorpresa. Entonces acuérdate, estas 5 cosas que te voy a decir, tú las vas a decidir y las puedes ahí platicar con tu asesor y llegar a algo que te deje tranquilo y cómodo sobre todo. Entonces, la primera cosa que impacta en el precio, ¿sí? Estas son 2 variables que no vamos a poder mover. Estas ya están definidas. Son la edad y tu género o sexo. Entonces, va a haber precio de acuerdo a tu edad, va a haber precio de acuerdo si eres hombre o mujer. Y aquí te digo algo muy rápido, a medida que vamos envejeciendo, nuestra protección es un poco más cara, a medida que somos un poco más jóvenes, la protección es más barata. Entonces también es una buena idea empezar desde joven teniendo esa protección médica. Entonces esas 2 variables no las vas a poder mover. Aquí te van las 5 que sí vas a poder mover y tú vas a poder influir en estas variables. La primera de ellas, ¿sí? Y acá nosotros en seguros, déjenme ponerle aquí tantito poderle limpiar mejor. La primera cosa que tú vas a definir, acá en seguros nos gustan medio los términos legales, medio largot de seguros, se llama suma asegurada, es medio difícil de acordarse, pero bueno, suma asegurada. ¿Qué es esto, Ramos? ¿De qué se trata esto de suma asegurada? Te la pongo muy fácil, muy fácil.
es la lana que tienes, con cuánta lana cuenta tu seguro para hacerle frente a los accidentes y las enfermedades. Esto es un monto fijo de dinero, se puede definir en dinero, en pesos mexicanos, o lo puedes definir también en algo que ya todos conocemos, que son las UMAS, la unidad de medida de actualización, que se va cambiando todos los años. Ahorita más o menos anda en 2.640 pesos mensuales, más o menos. Si está definida tu póliza en UMAS, nada más multiplícalo. ¿Cuántas sumas tengo? Mensuales, revisa si son mensuales y lo multiplicas por el valor de la UMA. Así se define este tema de suma asegurada. ¿Sí? Ahora, la suma asegurada normalmente también, dijimos que íbamos a hablar de la normalidad. Lo normal es que es por padecimiento, es decir, por cada cosa que te pase. Las pólizas de gastos médicos mayores normalmente tienen una vigencia de un año, ¿sí? Un año estás protegido, normalmente. Entonces, en ese año, vamos a suponer que tuviste muy mala suerte y te fracturaste, vamos a decir, la rodilla, y también en ese mismo año te tuvieron que operar de la vesícula o te tuvieron que hacer alguna de la apendicitis, algo así. Entonces, quiere decir que si tú definiste una suma asegurada, vamos a poner un ejemplo, de 10 millones de pesos, tienes 10 millones de pesos para atenderte el tema de la rodilla y tienes 10 millones de pesos para atenderte el tema de la vesícula o apendicitis, la otra cosa que te haya pasado. 10 millones para cada cosa. Hay pólizas, sí las hay en el mercado, que te definen una suma asegurada para todo lo que te pase en el año. Entonces te vas comiendo la suma asegurada. Pero la normalidad es que es por padecimiento. Por cada cosa que te ocurra, tienes esa cantidad de dinero. Tú la defines, tú decides cuánto. Ahora tú me vas a decir, oye, Ramos, ¿y pues cuánto es lo adecuado, no? Bueno, pues ahí más o menos revisando los datos estadísticos de lo que ha pasado en el mercado mexicano y lo que cuesta atenderse en el mercado mexicano, te puedo decir que muchos padecimientos, llámese operaciones, cirugías, fracturas, algo que no es tan grave y que no requiere sobre todo terapia intensiva, te va a alcanzar 1 millón de pesos. La verdad es que te va a alcanzar 1 millón de pesos. El tema es cuando empieza un tema mucho más grave. Ejemplo, ya cuando requieres terapia intensiva, por ahí te doy el dato que la terapia intensiva en un hospital privado puede rondar arriba de los 100,000 pesos por día. Entonces vamos a suponer que tienes que estar en terapia intensiva 5 días. Ya te chutaste medio millón de pesos. Si te vas a la semana, 7 días, ya te chutaste 700,000 pesos. Ahí es cuando la de 1 millón de pesos ya no empieza a ser tan viable o ya empieza a quedarse un poco corta. Si te vas a atender cuestiones como cáncer, si te vas a atender cuestiones como te digo, con terapia intensiva, algo que dura mucho tiempo, un tratamiento mayor, 1 millón de pesos, la verdad es que lo vas a encontrar complicado, ¿sí? ¿Qué te recomiendo? 30, 50 millones de pesos está bien. Las pólizas llegan a ver algunas hasta 100 millones de pesos. 100 millones de pesos es un montón de dinero. Para que te lo acabes va a estar difícil. ¿Sí ha habido casos? Sí ha habido casos de 80, 90 millones de pesos. Estoy hablando de casos muy particulares y excepcionales. Entonces, 30, 50 millones de pesos, la verdad es que es una cobertura bastante buena, bastante amplia. 20 millones de pesos es buena cobertura también, ¿sale? Sobre todo porque vamos a ver los elementos más adelante para ver si te alcanza. Obviamente, donde te atiendas también va a ser más costoso. Entonces, también tienes que evaluarlo. Esta variable, este elemento de suma asegurada, la verdad es lo que menos tiene impacto en el precio. A menos que la lleves de 1 millón a 50 millones, es mucha la diferencia, ahí sí va a haber un cambio en el precio considerable. Pero si estamos hablando de 30 a 40 millones, haz el ejercicio con tu asesor y vas a ver que no tiene mucha diferencia, es lo que menos tiene impacto en el precio. ¿Ok? Vámonos al segundo y tercer elemento que te voy a explicar. Estos siempre se tienen que explicar juntos. No hay forma que los separemos, ¿sí? Estos dos elementos siempre hay que verlos juntos. Ya lo platicábamos la semana pasada también. Deducible y coaseguro son dos elementos en los que tú también tienes el poder de decisión. Tú necesitas saber con cuánto vas a participar. Estos dos elementos se le conocen como participaciones del asegurado o participaciones del cliente en los gastos incurridos o en lo que va a costar tu cuenta final para atenderte un accidente o una enfermedad. Entonces, vamos a empezar con el deducible. El deducible
siempre también es una cantidad fija en dinero. O en UMAS, también decíamos, ¿no? También se puede definir en UMAS. Salarios mínimos, algunas todavía lo definen. Pero básicamente está definida en dinero. Entonces, debe ser una cantidad fija que también tú eliges, ¿ok? ¿Qué es lo que yo recomiendo y qué es lo que tienes que tomar en cuenta? El deducible funciona de esta manera, mira. Vamos a poner una línea aquí, de los gastos, ¿sí? Si tú tienes un deducible de 10,000 pesos, lo que debes de tomar en cuenta es que todo lo que esté por debajo de 10,000 pesos, es decir, si tuviste alguna enfermedad que te costó 5,000 pesos y tú me dices, Ramos, ¿mi póliza me ayuda? No te ayuda. ¿Por qué? Porque está por debajo del deducible, ¿sí? Hay que rebasar ese deducible para que tu póliza empiece a funcionar, empiece a activarse. Ahorita te voy a hablar también de una cuestión muy particular de los accidentes, pero la generalidad es que así funciona. 10,000 pesos deducibles, si tienes todo lo que esté por debajo, lo vas a pagar tú, ¿sí? Lo que esté por arriba, tu póliza empieza a responder. Entonces, ¿qué tiene que ser esta cantidad? Yo, Ramos, no puedo llegar a decirte, oye, Mauricio, tienes que aquí una póliza muy económica, que lo que tiene un deducible de 50,000 pesos. Imagínate si Mauricio no sabe que yo le puse un deducible de 50,000 pesos. Cuando llega al hospital y pagó una cuenta de un hospital de 40,000 pesos, no la va a poder utilizar, porque tiene un deducible de 50,000 pesos. Entonces, eso lo tienes que saber y lo tienes que conocer, porque si no, te puedes llevar una sorpresa. A veces es un producto muy económico, pero hay que ver el detalle para saber hasta dónde te cubre. Entonces, se tiene que superar siempre el deducible, como te decía, tiene que ser cómoda, una cantidad cómoda. ¿Qué le llamo cómoda? Que la tengas ahorrada, que la tengas en una tarjeta de crédito, que no te comprometa mucho. O bien que a lo mejor la puedes usar con un amigo, con un familiar, puedes conseguir ese dinero y entonces utilizar ya tu póliza, porque va a estar por debajo todavía, va a estar por ahí por el deducible, perdón, lo vas a poder pagar. La idea es que no llegues al hospital y que digas, ay, ¿y ahora cómo pago el deducible? ¿Cómo le hago para poder utilizar mi póliza? Entonces, cuidado, tiene que ser una cantidad que no te comprometa. Ahora, el deducible también tiene mucho impacto en el precio. Esta sí tiene mucho impacto en el precio. Si lo subes mucho, va a bajar el costo de tu póliza. Si lo bajas un montón, para que te cubra más cosas, también va a costar más tu póliza porque se eleva el precio. Entonces, a mayor participación de uno como cliente en los gastos, las aseguradoras obviamente dicen, te voy a bajar el costo de la póliza, va a costar menos lo que tienes que pagar al año. ¿Ok? Entonces, ahí el deducible, cuidado con ese tema. Bueno, como les decía, deducible y coaseguro siempre van juntos. Ahora, el coaseguro es una cantidad, perdón, es un porcentaje que se fija también, siempre se define como porcentaje. El coaseguro, y también tienes el poder de decisión. Tú, ¿qué te aconsejo? También tiene que ser algo cómoda, que no se eleve mucho. Y siempre tiene un tope. Ahorita te explico lo del tope. El porcentaje de coaseguro, normalmente sí, siempre en las pólizas individuales al menos, empieza de 10% hacia arriba. En algunas pólizas de mis amigos que tienen en su trabajo, tienen deducibles y coaseguros más bajitos. Es una prestación. Entonces, la idea es que utilicen los empleados. Tienen este deducible y este coaseguro más bajitos. Siempre, entonces, coaseguro es un porcentaje fijo. La mejor forma de explicarte cómo funciona el deducible y el coaseguro es con un ejemplo. Te lo voy a mostrar en la pantalla. Mira, si tienes un deducible en este caso, y hablamos aquí de enfermedad, y vamos a suponer que la enfermedad fue un quiste en algún órgano, ¿sí? Y el total de gastos, ya al finalizar el evento, fue de 100,000 pesos, ¿ok? Lo primero que vas a restar es tu deducible, es tu primera participación, es tu deducible. Dijimos que era una cantidad fija. Si tú definiste un deducible, para el ejemplo, para efectos de este ejemplo, de 10,000 pesos, tienes que hacer esta cuenta inmediatamente. 100,000 pesos de gastos menos 10,000 pesos de mi deducible, me quedan 90,000 pesos. Y aquí es donde entra el coaseguro. El coaseguro es tu segunda participación en los gastos. Vamos a poner el ejemplo que sea un 10%
10% de 90,000 se calcula siempre sobre la diferencia de los gastos menos el deducible. 10% calculado sobre 90,000 me da un coaseguro, participación por coaseguro de 9,000 pesos. Quiere decir que en un evento que cuesta 100,000 pesos, tú vas a pagar 19,000 pesos. Con esto le vas a entrar tú. ¿Cuánto te paga el seguro? 81,000 pesos. ¿Ok? Así es como funciona. ¿Ves por qué es tan importante saber cuánto debes de tener de deducible y coaseguro? Imagínate que no sabes que tienes un deducible de 50,000 pesos y adquiriste un producto muy barato. ¡Qué padre! Pero no tan padre cuando lo tienes que utilizar. Imagínate que le pusieron a la póliza no 10%, 20%. Hubiera sido el doble aquí. Entonces, cuidado con este tema del deducible y el coaseguro. Ahora, el coaseguro siempre tiene un tope. Tiene un tope fijo también. Entonces, fíjate también en ese tope. Eso es lo máximo que vas a pagar de coaseguro, sobre todo para eventos muy caros. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tiene tu póliza un tope de 40,000 pesos. Y el evento, vamos a suponer que te dio algo muy, muy grave como un cáncer, empieza a ser de millones de pesos. Si tú tienes un deducible de 10,000 pesos y un tope de coaseguro de 40,000 pesos, lo máximo que vas a pagar tú en ese evento son 50,000 pesos. 10,000 pesos de tu deducible y los 40,000 pesos del tope del coaseguro. Entonces también revisa ese tope. Hay topes muy altos de 60,000, 80,000 pesos. Entonces tienes que revisar ese tope sobre todo para cuestiones graves. Entonces ahí llevamos 3 elementos: suma asegurada, un impacto relativo en el precio; coaseguro y deducible, mucho impacto en el precio. Las dos cosas tienen un impacto considerable en el precio, hacia arriba o hacia abajo. Recuerda, a mayor deducible y coaseguro, más barato tu seguro. A medida que lo bajas, va a ser un poquito más costoso. ¿Ok? Tú defines estas variables. Vámonos a la cuarta y quinta variable, que también siempre hay que explicarlas juntas. Estas van de la mano. Estas son el nivel hospitalario y el tabulador de honorarios quirúrgicos. Lo voy a poner así nada más, tabulador. Esto también es bien importante y hay que explicarlos juntos, ¿sí? El primero también tú defines dónde te quieres atender. Tú decides, ahora bueno, los hospitales empiezan a tener como categoría de hoteles, de estrellas, y entonces también hay hospitales muy caros. ¿Qué te recomiendo yo para el tema del nivel hospitalario? ¿Qué es lo que tienes que elegir? Yo te recomiendo que primero verifiques la red de hospitales que tiene tu aseguradora o donde vas a adquirir tu seguro. Revisa cuáles te quedan cerca. ¿Por qué? Porque son las que vas a acudir, que te quede cerca de tu trabajo o de tu domicilio. También, por cierto, dile a tu familia que tienes un seguro de gastos médicos y cuáles hospitales están incluidos, porque si no puedes tú moverte por sí solo, alguno de tus familiares te puede llevar. Entonces tiene que saber a cuáles llevar. A veces en cuestiones de urgencia, pues no saben que tienes un seguro de gastos médicos y te van a llevar al primer hospital. Después, cuando estés estable, te puedes cambiar al hospital que pertenezca a la red de tu nivel de hospitales. Normalmente son 3 niveles, casi todas tienen 3 niveles. Alto, medio y bajo, o alto, medio o estándar le llaman algunas. Algunas les ponen nombres más rimbombantes de joyas, les ponen diamante, esmeralda, zafiro. La verdad es que casi siempre son 3 niveles de hospitales. ¿Qué te recomiendo yo? La verdad es que en la gama media son hospitales muy buenos, ¿sí? Incluye hospitales, por ejemplo, de la categoría de Médica Sur, allá por el Pedregal, más por allá por Tlalpan. Te va a incluir también el Hospital Ángeles México, que es el que está en Viaducto e Insurgentes, acá en la Ciudad de México. Si hay alguien de interior de la República viéndonos, me pueden mandar las preguntas y podemos revisar esa categoría de hospitales. Pero esa gama, por ejemplo, la Clínica Dalinde o el Hospital Dalinde, todos esos están incluidos en el nivel medio. Son muy buenos hospitales. Gama alta, normalmente siempre está el ABC allá en Santa Fe, Interlomas de Grupo Ángeles también, y en el sur Pedregal, Grupo Ángeles del Pedregal también son gama alta. Si te quieres atender ahí, muy bien. El tema es que te va a costar más tu seguro. Entonces tú eliges dónde te quieres atender. Entonces ahí tenemos la cuarta variable, que es el nivel de hospitales. Y como te decía, esto va de la mano
el tabulador de honorarios. ¿Por qué? Porque los médicos que atienden en ABC no van a cobrar lo mismo que alguien que te atiende en la clínica Dalinde. Normalmente los honorarios de los médicos van de acuerdo también al nivel de hospitales en el que atienden, ¿ok? ¿Qué te recomiendo aquí en el nivel hospitalario? Esa es mi recomendación muy personal, ¿ok? Lo puedes cambiar. Lo que yo te aconsejo es que siempre elijas el nivel de tabulador más alto para el nivel de hospitales que tú elijas. Porque de lo contrario, si te quedas con un nivel de tabulador muy chiquito, el diferencial va a salir de tu bolsa. ¿Cómo calculan las aseguradoras el tabulador? Tienen una lista enorme de procedimientos, todos los procedimientos los tienen listados. Y ahí dicen en cantidad fija o en porcentaje cuánto pagan. Si tu tabulador, por ejemplo, está definido en dinero, vamos a suponer 100,000 pesos de tabulador, y tu tabulador en el padecimiento dice que para eso paga 40%, si lo definen en porcentaje, te van a dar 40,000 pesos para ese tratamiento en los horarios del cirujano. Entonces, tienes que tener un tabulador que vaya acorde a tu nivel hospitalario. ¿Qué te aconsejo yo? Que mitigues el que saques dinero de tu bolsa, que no te arriesgues a pagarle a un médico, atenderte con un médico que te va a cobrar por arriba del tabulador y que tengas que pagar el diferencial. ¿Qué te aconsejo? No juegues con el precio para el tema del tabulador. Trata de ponerle el tabulador más alto. Te va a ayudar, ¿sí? Te va a empezar a ayudar a pagarle a más médicos o los honorarios de más médicos. Si tienes que atenderte con algún médico, también revisa, sobre todo de tu preferencia. A veces tienes ya el médico de cabecera, el gastro de la familia, no sé, si ya tienes a alguien de confianza, revisa a ver si ese médico está como parte de la red. Eso también es muy importante, que acudas a los hospitales de tu nivel hospitalario, revises cuáles son, no te vayas a otros, te van a cobrar algunos castigos en el deducible o en el coaseguro. Entonces, vete al nivel hospitalario que te corresponde, ve con los médicos de la red. Ellos ya firmaron un convenio previamente con las aseguradoras diciendo que se ajustan al tabulador de las aseguradoras. Revisa entonces también cuáles son los médicos con los que te quieres atender. La idea también, otra vez aquí, es que te lleves sorpresas. A veces no te alcanza el tabulador y tiene que salir de tu bolsa. Entonces, mi recomendación, siempre vete por el tabulador más alto. El nivel, elige el que tú quieras, el que te quede también cerca, revisa cuáles son los que te quedan cerca. Entonces, ahí tenemos esos 5 impactos que tú vas a decidir y que tienes que cuestionar a tu asesor qué es lo que incluye, ¿ok? Porque esto sí va a determinar el precio. Estos dos elementos, estos dos últimos elementos que te expliqué, nivel hospitalario y tabulador, sí tienen impacto considerable en el precio, ¿ok? Tienes que revisar el nivel tabulador. También aquí le ponen a veces nombres de maderas, que si roble, que si... tienen sus distintos nombres las aseguradoras o lo definen por dinero. Tienes que revisar también ese tema. Entonces, recapitulando, las 5 variables que tienes que revisar y que tú decides. La primera, suma asegurada, deducible, coaseguro, nivel hospitalario y tabulador de honorarios médicos. Tú son esos aspectos los que decides. Ahora, hay coberturas adicionales y hay cuestiones adicionales que le puedes agregar a tu póliza. ¿Sí? Permítame tantito. Hay cuestiones adicionales que tú le puedes agregar a tu póliza. Ahorita te voy a decir qué le puedes agregar también a tu póliza y qué también te recomiendo. ¿Sí? Pero ahí también, cuando compres una póliza de gastos médicos, tienes que revisar estas 3 cosas, ¿sí? Estas 3 cosas. El primero, que también todo el mundo me pregunta, Ramos, si compro una póliza de gastos médicos, ¿me cubre todo desde el primer día? La respuesta es no, simple. La respuesta es no te va a cubrir todo desde el primer día. La semana pasada hablamos de las enfermedades que normalmente tienen un periodo de espera de 30 días, ¿sí? Para el COVID. Hablamos la semana pasada que se eliminó en la mayoría de las aseguradoras, o que tienes que revisar qué está haciendo tu aseguradora. Pero por lo menos 30 días para una enfermedad. ¿Por qué hacen esto las aseguradoras? Para prevenir que ya llegue una persona enferma y que nada más utilice el seguro porque ya viene con un padecimiento que puede ser grave, puede ser bastante costoso también. Entonces, los periodos de espera tienes que revisar en tu póliza. Es una tabla, es una lista y dice, para tal padecimiento, tanto tiempo tienes que cumplir con tu póliza vigente y pagada, es decir, activa. Tienes que cumplir un periodo
ininterrumpible en ese periodo de tiempo. Siempre debes de tener la cobertura para que puedas ganar la antigüedad. Te doy algunos ejemplos de periodos de espera para ciertos padecimientos. El primero es maternidad, es el más fácil, ¿sí? Maternidad, aunque dijimos que no es accidente ni es enfermedad, pero si tienes la protección del paquete de maternidad, por lo menos en su generalidad te vas a tener que esperar 10 meses para poder utilizar tu póliza, para mis amigas que nos están viendo, para utilizar tu póliza de gastos médicos. Otros ejemplos, cáncer. Esto varía por compañía, por eso es importante que revises. 3, 6 meses en algunas, ¿sí? 2 años, 1 año a veces en algunas. Aspectos ginecológicos también para mis amigas que si quieren atenderse algo ginecológico, normalmente es 1 año o 2 años. También hay que revisar cuáles son los que aplican para 1 año, para los 2 años. Y unos que siempre vienen en todas las compañías son estos 3. Rodilla, nariz y columna. Siempre vienen en algún tipo de periodo de espera. Revisa y hay también especificaciones particulares para eso. Si tienes alguno de estos padecimientos, chécale con cuidado. Entonces, los periodos de espera es el tiempo que tengo que aguardar con mi cobertura para que me empiece a responder mi póliza, para que me empiece a pagar esos gastos. Entonces, el siguiente aspecto, entonces ahí hablábamos de lo que era el periodo de espera. Después, tienes que también revisar este tema de preexistencias. Consejo, si vas a comprar una póliza de gastos médicos mayores, le vas a tener que hacer como Hacienda, le vas a tener que declarar todo, vas a tener que declarar todo tu historial médico, es lo mejor. Yo te recomiendo que siempre digas, no trates de ocultar cosas, porque tú mismo podrías estar invalidando tu seguro si no declaras alguna cosa. Si te da algo y es a consecuencia de algo que ya te había dado antes o ligado a un padecimiento preexistente, puedes invalidar tu póliza si no lo declaraste, porque ese cuestionario médico que nosotros reunimos se guarda y se revisa cuando hay un evento, se revisa a ver cuál es el historial médico. Y te voy a decir alguna cosa, me vas a decir, bueno, es que si ya me dio algo igual no me lo van a cubrir. Bueno, lo que yo te digo es decláralo y va a pasar alguna de estas 4 cosas, ¿sí? La primera es, si lo declaras, puede ser que te acepte. Diga la aseguradora, pasó hace mucho tiempo, este es algo que no va a volver, lo cubrimos así como está. Gracias por declararlo, ¿sí? La segunda que te puede pasar, te van a cobrar un costo mayor. Puedes decir, te acepto, ok, te acepto, pero no te puedo cobrar lo de que le cobro a la generalidad. Puede ser que te hagan un recargo de tarifa, entonces también puede pasar eso si lo declaras. Y también puede pasar que te excluyan temporalmente, puede decir, temporalmente vamos a excluir este padecimiento. Y después al año, esto velo con tu asesor, a los 2 años, al año, te podrían quitar una exclusión si sigues sano con ese padecimiento. No ha habido nada de... Te lo podrían quitar, eso se llama revaloración médica. Entonces, te lo pueden quitar, aprovéchalo, pero decláralo, ¿ok? Y lo que puede pasar es que te excluyan definitivamente, es decir, esto ya no lo vamos a cubrir, sobre todo te estoy hablando de padecimientos crónicos, diabetes, hipertensión, cáncer, lamentablemente es muy difícil que lo cubran las aseguradoras, pero te aconsejo, protégete para todo lo demás. Habrá cosas que te pueden dar que no estén ligados con ese padecimiento y puedes estar cubierto, entonces no estás descubierto del todo. Aprovéchalo, sobre todo también que te va a cubrir para los accidentes, entonces protégete para todo lo demás. Y también la semana pasada, y ahí en una de las invitaciones, les decía, ¿qué carajos es esto de la antigüedad? ¿No? Oye, explícame lo de la antigüedad, ¿cómo funciona? ¿Siempre aplica? ¿Cómo aplica? Esto, ojo, para los que me están escuchando y que tienen el beneficio de su empresa, si ustedes tienen la prestación, estos 2 temas son muy importantes, porque a veces uno dice, ya tengo la prestación, me cubre, pero ¿qué pasa si sales de la empresa? ¿Qué pasa si sales de esa compañía para la que trabajas que te daba la prestación? Ya sea porque tú decidiste irte, porque te corrieron, te salió una mejor oferta de trabajo y te cambias de compañía. Abandonas esa póliza, que es una póliza grupal, ¿sí? Y vas a perder la antigüedad y la preexistencia. La puedes perder. No siempre la pierdes, pero la puedes perder.
Número 1, si te cambias de compañía, pide tu carta de antigüedad para que otra compañía te la reconozca. Ahora, no todas las compañías reconocen toda la antigüedad para todos los periodos de espera. En la tabla de periodos de espera va a decir, para esto sí reconocemos antigüedad, para esto no reconocemos antigüedad, cúmplela conmigo. Ejemplo, maternidad. Maternidad te van a pedir otra vez que cumplas la antigüedad de 10 meses, normalmente. Entonces, revisa eso, no pierdas tu antigüedad, consérvala, llévatela contigo, esto es muy importante. Y también, sobre todo, si te dio algo y lo reclamaste en la póliza del trabajo, y te voy a contar aquí una historia. La historia de los empleados del gobierno. Hace poco, quizás te enteraste que les quitaron las pólizas de protección médica. ¿Qué pasó para toda la gente del gobierno? Había gente con cáncer, había gente con diabetes, había gente con hipertensión. Nunca tuvieron o se preocuparon para ver cómo protegían esta parte de preexistencias, antigüedades, y cuando quisieron comprar una póliza que ellos la iban a pagar, ¿sabes qué les dijeron muchas aseguradoras? Si ya te dio cáncer o si ya te dio diabetes, no te voy a cubrir. Está excluido, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago, Ramos? ¿Cómo le hago si soy empleado? ¿Cómo le hago si me dan la prestación en mi trabajo? ¿Y cómo le hago para poder tener mi antigüedad, conservarla y también conservar este tema de las preexistencias? Acá te voy a decir un tip para mis amigos que nos están escuchando y que tienen la prestación. Adquiere algo que es muy barato, además es muy barato. Es una póliza que se llama, tiene varios nombres, extensión, exceso, enlace, conexión, son todos esos nombres. Todos esos nombres son los que les dan a esas pólizas. Si tú tienes una prestación, mi recomendación, ve y adquiere esto ya. Trata de proteger tu antigüedad y trata de proteger tu preexistencia. Si te vas y pierdes la protección y no compraste algo que corre en paralelo, estas pólizas corren en paralelo con tu protección de tu trabajo. Mientras tienes la protección de tu trabajo, tiene un límite. Si llegaras a necesitar más, pues vamos a ir a una suma asegurada muy chiquita, la prestación de tu trabajo, así 1,000,000 de pesos. Si compras una en paralelo, la puedes ampliar, ¿sí? Y el deducible de esta póliza, ya te estoy hablando en los conceptos, el deducible de esta póliza va a ser la suma asegurada de esta póliza. Si tienes una póliza en el trabajo de 1,000,000 de pesos, el deducible de esta póliza es de 1,000,000 de pesos, porque primero vas a usar esta, ¿sí? Entonces, eso hace, como tiene un deducible muy grande, y ya te dije que a mayor deducible, más barata es la póliza, estas son muy baratas mientras tienes la prestación. 3,000, 4,000, no he visto más allá de 6,000 pesos. Entonces, adquiérela. Obviamente también depende de tu edad, como ya vimos, ¿no? Pero adquiérela porque corre en paralelo y cuando te vas de la empresa, te llevas contigo tus preexistencias, tu antigüedad, y si llegaras a utilizarlo otra vez por una preexistencia, tienes esa póliza que después la conviertes en individual, se le baja obviamente el deducible, porque no te vas a quedar con un deducible de 1,000,000 de pesos, se le baja el deducible, pero lo importante es que vas a seguir protegido. Entonces, para mis amigos que tienen la prestación, busquen esas alternativas, la verdad es que es una ventaja muy muy grande. Ya por último, ya para terminar, algunas coberturas adicionales. Hay adornitos que le puedes poner a tu póliza, cosas adicionales que le puedes agregar a tu póliza. Va a depender mucho de tu actividad, va a depender mucho de si viajas o no viajas. Acá te van algunos tips. El primero que te doy, ¿sí? Y esto la verdad, la mayoría de mis amigos asesores y un servidor siempre lo hacemos, porque es muy buena ventaja, es que para accidente le agregamos algo que se llama cero deducible y cero coaseguro a veces no aplica las dos cosas. Casi siempre cero deducible. La mayoría de las veces es cero deducible. Adquiérelo. ¿Sabes qué? Te lo recomiendo. También es barato, no es muy caro. Elígelo. Cuando tienes algo fortuito, no vas a pagar. No vas a pagar el deducible. Y si te excluye deducible y coaseguro, bueno, no vas a pagar ni un peso, ¿sí? Va a empezarte a pagar desde el principio. A veces tienen un límite que debe rebasar 1,300 pesos, 3,000 pesos. Obviamente para que no reclames un curita o un mertiolate, ¿verdad? Es para que la uses obviamente para algo, gasto médico mayor, acuérdate. Cuando tienes hospitalización es un gasto médico mayor. Entonces, cero deducible en accidente te lo aconsejo mucho, es una muy buena cobertura. Maternidad, aquí va todo dirigido a las mujeres. Si quieres utilizar tu póliza de gastos médicos para la maternidad y te encuentras sobre todo en la edad fértil, digamos de 20 hasta 40 años, a veces un poquito más, ¿sí? Y piensas utilizar tu póliza, revisa cuánto tienes de maternidad. Normalmente tienen algo muy básico,
15,000 pesos, 10,000 pesos. Algunas incluyen ya planes de 40, 50,000 pesos. No te va a pagar toda la maternidad, pero es una muy buena ayuda. 50,000 pesos, 40,000 pesos son muy buena ayuda. Si puedes extender la maternidad, pregunta cuánto cuesta extender la maternidad, llevarla de lo básico a una suma asegurada un poquito más grande. ¿Qué otras cosas le puedes agregar? Atención médica en el extranjero. Ramos, yo la verdad, si me da algo del corazón, del cerebro, algo mayor, cardiovascular, cerebrovascular, me quiero ir a Houston a atenderme. Ok, tienes la opción también de atenderte en Houston si te quieres atender en el extranjero, porque no confías o no te gustan los hospitales o allá conoces a un médico, no lo sé. Podrías elegir atenderte en el extranjero, esto es adicional. Puedes ampliar la red de hospitales que también te cubra cuestiones en el extranjero. Si viajas, la mayoría incluyen alguna suma de emergencia, de gastos para emergencias en el extranjero. Casi siempre son por reembolso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir reembolso? Que primero tú lo pagas, traes tus facturas, si fuiste a Estados Unidos, te traes tus facturas, se las das a la compañía de seguros y te reembolsan esos gastos. Muy difícilmente, a menos que tengas la atención médica en el extranjero, la aseguradora le va a pagar directamente al hospital en el que te atendiste. Entonces, ten también eso en cuenta. Sobre todo si viajas mucho, es una cobertura que podrías revisar. Y hay compañías orientadas a este tipo de pólizas. También enfermedades catastróficas. ¿Qué son enfermedades catastróficas? Sobre todo cáncer, un infarto, cerebrovasculares. Estos temas ya más graves también de corazón, etcétera, cardíacos y esto, son consideradas enfermedades catastróficas. ¿Qué quiere decir? Que son muy costosas y ahí normalmente como funciona es que te dan una indemnización, te dan una lana, ¿sí? Para que le hagas frente a gastos de esta enfermedad grave o para que lo utilices para alguna otra cosa, ¿no? Para a lo mejor alguna atención en tu casa, algún médico ya de cabecera que no te cubra tu póliza, no sé, eso ya es tu decisión, pero también le puedes incluir. Hay más cuestiones adicionales, la verdad es que estas son las más típicas, pero también pregunta qué más cosas le podrías agregar a tu póliza, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí llegamos en la sesión. Gracias por conectarse, por participar, estando conectados. Vamos a tratar de hacer una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver si hay algunas por acá. Acá me dicen, si tengo una póliza por parte de mi trabajo y otra por parte del trabajo de mi esposo y tengo un siniestro, ¿las dos me pagan? Muy buena pregunta. Gracias, Gis. Muy buena pregunta. No. La respuesta es no. Te va a pagar una sola póliza. Va a cubrir solamente un evento. Ahora, también lo tengo que decir. Hay un registro médico de los siniestros. Hay un registro médico también del historial médico. Inclusive hasta de pruebas de laboratorio podrían consultar cuál es tu historial médico. Pero no, solamente te va a cubrir una sola póliza. Si tienes las dos, elige cuál quieres utilizar. Si te dan la prestación, qué bueno, pero si tienes una individual y tú la estás pagando, pues aprovecha que tienes la prestación, utiliza esa primero y la que tú vayas a pagar, que sea una de exceso, yo te recomendaría para que no pagues tanto, sobre todo si la vas a pagar tú. Si es una pyme, por ejemplo, si es una empresa pequeñita y estás dentro de la administración, ¿no? Y quieres bajar también un poco de gastos en tu pyme, en tu empresa, en tu microempresa o pequeña mediana empresa, pues también podría decir, bueno, si mi esposo me da la prestación y la puedo utilizar, pues me podría ahorrar o podríamos ahorrar algunos gastos de la empresa para que no se pague esa póliza. Pero también revisa cuál es mejor cobertura y utiliza esa. Las facturas de un padecimiento se pueden acumular y así superar el deducible para que ese gasto lo enfrente con mi póliza. Sí, recomendación de siempre que te pase algo, enfermedad o accidente. Desde el primer gasto, tú pide tu factura. Ve pidiendo tu factura todo el tiempo, ¿sí? Algunos gastos van a ser procedentes. Algunos otros gastos no son procedentes. La semana pasada hablábamos del COVID y de los exámenes de laboratorio. Algunas compañías dicen, a partir del diagnóstico lo considero ya un evento y entonces sí son parte de gastos que son procedentes y califican para pagar el deducible o demostrar que ya pagaste tú tu deducible. Sí lo puedes
hacer utilizando sus facturas. Pide todo, pide facturas de todo y revisa con tu asesor, revisa, oye, mira, yo ya gasté esto, yo creo que ya llevo más de mi deducible o ya cumplí mi deducible, ¿me puedes dar una revisada de estos gastos? Para que revisen si los gastos son procedentes o no son procedentes. Por acá tenemos, Monmont nos pregunta, ¿para pólizas familiares hay límite de edad para estar dentro? Muy buena pregunta también. Sí, hay límites de contratación. Arriba de 65 años, algunas compañías 70 años, 64, varía por compañía. Entonces revisa hasta qué edad puedes contratar. A veces si ya superaste esa edad, no vas a poder contratar, lamentablemente no vas a poder contratar una póliza de gastos médicos. Entonces sí revisa esos límites de edad de aceptación, se llama, de primer año. Y también hay algunas compañías definen una edad máxima de la que puedes conservar tu póliza. Es decir, dicen, y te puedes tener tu póliza hasta los 85 años, 80 años. Podrían decirlo, pero revisa. Muchas son vitalicias, la mayoría son vitalicias. Ya que contrataste, son vitalicias las pólizas. Lo que sí es que la suma asegurada tiene un límite, la suma asegurada. Entonces, si te acabas la suma asegurada, es un padecimiento que lo trajiste durante los últimos 5, 10, 20 años y se te acabó, hasta cuando se acaba la suma asegurada, ya la compañía de seguros dice, bye, se acabó mi responsabilidad. Si contrataste 1 millón de pesos, hasta 1 millón de pesos. Si contrataste 10 millones de pesos, hasta 10 millones de pesos. Si contrataste 100 millones de pesos, va a tardar un montón que se acabe, pero hasta 100 millones de pesos. Y ahí va a llegar y ya no te van a poder cubrir ese padecimiento, ¿no? Mi esposa tiene prestación de gastos médicos y si compra la póliza de exceso, si sale de la empresa, ¿se queda con la de exceso? Sí, vamos a poner 2 casos. Si saliste de la compañía y perdiste la prestación y tenías tu póliza de exceso, la puedes volver individual y ya conservas esa póliza, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Que te contrates en otra empresa que también te vuelva a dar la prestación. Lo que te aconsejo es, con tu asesor, revisa cuánto es esa nueva póliza, cuáles son las nuevas condiciones de ese deducible, de esa nueva póliza de la empresa, y revisa si tu póliza de exceso sigue siendo útil y sigue siendo adecuada, o si hay que hacer algún ajuste. Pero puedes conservarla si te vas a otra empresa también. Y normalmente, dale a tu asesor la información de la nueva póliza para que él pueda revisar si sigue siendo adecuada o no. Si la conviertes en individual, ya la pagas tú, la conservas con esa antigüedad, la conservas con esas preexistencias. Sobre todo el dato de preexistencias es mucho más delicado. Si ya te dio algo y usaste la póliza del trabajo y te vas y no tenías una conexión, un enlace o esas pólizas que decíamos acá, ¿sí? Si no la tienes, puedes estar en un escenario difícil si te vuelve a dar algo relacionado con una preexistencia. Por acá ya contestamos si había un límite de edad para contratar. Para contratar la póliza de exceso. Va muy de la mano también con los límites de edad de las pólizas normales individuales. No hay... varía por compañía. A veces sí son arriba de los 65 o 70 años. Sí puede haber. Y no todas las compañías lo hacen. Solamente algunas compañías hacen este tipo de producto. Entonces, también es algo que revisar. Pues creo que ya por ahí tenemos... Ya, creo que son todas las preguntas. Si nos queda alguna otra, también te voy a dejar acá mis redes, ¿sí? Me puedes seguir en mi página, como me encuentras en todos lados, en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, como JRTV Seguros, así me encuentras. Me puedes mandar por ahí las preguntas. Te doy la asesoría gratuita, revisamos tu póliza juntos y te digo qué es lo que tiene. A ver si está bien o hay que hacerle algún ajuste, te puedo aconsejar algo. O si estás bien, hasta que estés tranquilo, le podemos dar una revisada. Entonces, mi WhatsApp también te lo voy a dejar, si me quieres mandarlo por WhatsApp. Después de este video también me puedes dejar más comentarios si se te ocurre, te viene a la cabeza alguna otra pregunta que no hiciste en el momento. Y también, pues como te digo, en WhatsApp me puedes encontrar. Ahorita te voy a dejar todos mis datos para que puedas ahí asesorarte con algo muy muy simple. Telefónicamente lo podemos hacer, videoconferencia, ahora que está de moda el Zoom y todo eso, lo podemos hacer. Así que acércate a alguien para que te quedes tranquilo y sobre todo para que no tengas sorpresas. Así que muchas gracias
Acá les dejo mis datos, gracias por conectarse, estén pendientes, voy a estar publicando información acerca de los seguros, no nada más de gastos médicos, de otras cosas. Vamos a hablar después de cómo comprar un seguro de auto, cómo comprar una póliza de casa, para qué me sirve la póliza de casa. Entonces vamos a revisar algunas otras, ya sea a través de Facebook Live o también a través de videos que les voy a estar compartiendo o infografías. También la semana pasada les dije una infografía. Les voy a regalar esta de los 5 elementos que tienen que revisar, así como la película de Fifth Element, el quinto elemento. Tienen que revisar esas 5 cosas. Ustedes deciden, recuerden, nosotros estamos aquí para asesorarlos. Cuídate mucho, yo soy Ramos, que estés muy bien. Déjenme borrar aquí, nada más para que se vean los datos de contacto. Gracias por participar. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Bye.